Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Ecuador y su revolución ciudadana en el marco de la celebración en ese país del Día de la Independencia y la situación que está viviendo Siria en las últimas semanas son los temas principales de nuestra mesa redonda, comenzando la semana, que también tendrá pues la sección de la esquina con nuestro colega Reinaldo Taladrí, que siempre ustedes esperan cada lunes. Comenzando la semana, mirando hacia Ecuador y hacia Siria. Les propongo que nos acompañen durante la próxima hora aquí en nuestro programa. Me estará acompañando en este primer segmento el colega Oliver Zamora Oria, quien, experto en temas pues internacionales, estará centrando su mirada hacia Ecuador en la jornada de hoy. Y antes de entrar en nuestra mirada a inicios de semana, les propongo, como es habitual, pues estar en la sección La Noticia del Día, que hoy está dedicada a Egipto, un país donde las manifestaciones continúan y donde se esperan nuevas protestas contra el golpe de Estado ocurrido en ese país. Mursi y Alaa es el más grande. Coreaban anoche los miles de partidarios del depuesto presidente egipcio, que no quieren dar un paso atrás a pesar del ultimátum del gobierno que expiró ayer tarde. Llevan ya más de un mes pidiendo la libertad incondicional de Mohamed Mursi y su vuelta al poder, así como la reinstauración de la Constitución, anulada por los militares. Esta mañana los acampados no solo no parecían preocupados por el anuncio de desalojo, sino que han hecho un llamamiento a concentraciones y manifestaciones masivas por todo el país durante el día de hoy. Las fuerzas de seguridad hablaban de una operación inminente, aunque gradual, que se completaría en unos días, pero la multitud parece haberles hecho desistir de momento. Vamos en serio, nos quedaremos, aseguran. Si intentan levantar el campamento, nos enfrentaremos de forma pacífica, responden. La batalla final en las dos plazas, titulan los periódicos locales. El general al-Sisi es inteligente, no quiere un baño de sangre, dice este partidario del ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que en un mes han muerto más de 250 personas en enfrentamientos entre ambos bandos o con las fuerzas de seguridad. Bueno, esa es la situación. Continúan los enfrentamientos entre ambas partes en este conflicto egipcio y, por supuesto, una situación que está teniendo influencia en todo el Oriente Medio. Una noticia que tendrá continuidad durante esta semana y que seguirán los espacios informativos de nuestros medios de comunicación. Les propongo entrar ahora ya en el primer tema de nuestra mesa redonda de hoy, Ecuador y su revolución ciudadana en el contexto del Día de la Independencia de ese país. Este sábado el pueblo ecuatoriano conmemoró los 204 años del primer grito de independencia. Miles de personas se concentraron en el centro histórico de Quito, donde tuvo lugar la velada libertaria. Varios artistas nacionales realizaron sus presentaciones en torno a la fecha. Diversas actividades culturales se desarrollaron en las principales plazas y centros culturales del país andino. Los ecuatorianos residentes en otras naciones también festejaron los 204 años de la gesta independentista de 1809. Nuestros héroes prácticamente dieron la gesta libertaria el 10 de agosto. ¿Cómo no enseñar eso a nuestros hijos y nietos, que sigan teniendo ese furor de energía, de libertad más que todo? Me hace recordar el ejemplo que nos dejan aquellos que ofrendaron su vida para que vivamos en una patria altiva. El presidente Rafael Correa, en su programa Enlace Ciudadano, afirmó que la gesta histórica de 1809 abrió el camino a la libertad, que se selló en el año 1820. 204 años de este primer grito de independencia. Hubo patriotas que lo arriesgaron todo por su amor a la libertad, por darnos la independencia. Pagaron con su vida. Tardó más de una década más en lograr esa independencia, pero de seguro ellos abrieron el camino para hoy ser libres, soberanos. El mandatario ecuatoriano destacó que la segunda independencia en América Latina se logrará venciendo al neocoloniaje y al imperio capital. Todavía falta alcanzar nuestra segunda y definitiva independencia, no solo de poderes externos,
no solo del imperio del capital, sino tal vez del mayor yugo que sufre nuestra América, que es la miseria, la pobreza. En el siglo XXI es intolerable que América Latina, nuestra América, la patria grande, que tenía y tiene todo para ser la región más próspera del planeta, siga con grandes niveles de desigualdad, pobreza y miseria. Vencer esa miseria, al igual que vencer el neocoloniaje, el imperio del capital, es un paso sustancial para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. Bueno, así señalaba el presidente Rafael Correa en su parte semanal a la población en su programa radio televisado de todos los sábados, y que esta semana coincidió precisamente con ese aniversario de la independencia de Ecuador. Un aniversario que se celebra en un contexto diferente, Oliver. La Revolución Ciudadana ha venido a cambiar a Ecuador en el orden político, económico y social. Si miráramos hacia el impacto político que ha tenido este proceso encabezado por Rafael Correa, ¿qué ha significado para la política ecuatoriana, para la propia dinámica de la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que reconocerle al proceso político ecuatoriano que se llama, le ha dado sin llamar Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, ha sido la estabilidad del país. Eso es ante todo. Recordemos que previo a Correa era una sucesión de gobierno que apenas duraba un año y tanto, porque eran derrocados por el pueblo. O sea, no presidentes que abandonan el poder por cuestiones de salud o por cuestiones no propiamente políticas, sino que eran derrocados por el propio pueblo, y eso mostraba de alguna manera todo el descontento popular que existía en torno a las políticas neoliberales, a lo que era la política en ese país sudamericano. Ahora, yo pienso que esa estabilidad que ha logrado Correa tiene dos razones fundamentales. Una, el origen de Correa, o sea, el origen de su propuesta política, que viene de los movimientos sociales. Recordemos que la propia plataforma política de Correa, el movimiento Alianza País, es un grupo político que agrupa en sí varios sectores de la política, de la sociedad ecuatoriana. Un grupo diverso, exactamente, y Correa, obviamente, como jefe de ese grupo y también representante al cargo político de presidente, se convirtió en representante entonces de todos esos intereses. Y la segunda razón, me parece muy importante, ha sido el tema de la participación. Indiscutiblemente hoy la política ecuatoriana es una política mucho más participativa, empezando por aquella asamblea constituyente que se realizó en Venezuela, en Ecuador, disculpen, después de la primera victoria electoral, de Correa como presidente, que fue una asamblea muy plural y se cambió una constitución que obviamente es un paso de avance extraordinario en comparación a las constituciones anteriores. Lo cierto es que todo esto ha hecho que se haya cambiado, y me parece que ese es el aporte fundamental, la forma de hacer política en Ecuador. Es totalmente diferente. Fíjate cómo es que la oposición hoy no sabe cómo jugar las nuevas piezas. Ese nuevo ajedrez, ese nuevo tablero de ajedrez no sabe cómo jugar. Bueno, ¿qué hacen cuando hay elecciones, cuando hay eventos electorales? Bueno, lo que hacían antes. Estábamos hablando en una mesa anterior, Álvaro Noboa, el multimillonario. Ya el dinero no es garantía de triunfar en la política ecuatoriana. ¿Qué hace Noboa o qué hacía? Bueno, regalaba neveras, regalaba sillas de ruedas a los enfermos, no tenía un proyecto de país como tal, y las mismas personas que recibían esos regalos después iban a votar por Correa. Y eso tiene que ver porque estamos hablando ya de un Estado, lo que se llama un gobierno docente, como mismo lo hay en Bolivia, como lo mismo lo hay en Venezuela. Bueno, inicialmente fue en Cuba, y es del mandatario, del presidente, que explica el proyecto de país, que en sus discursos, en sus largos discursos, en sus demostraciones públicas, en sus alocuciones públicas, explica el proyecto de país y explica la necesidad de llegar a ese punto. Es decir, vamos hasta tal meta. ¿Y por qué tenemos que llegar ahí? Y eso es lo que ha enriquecido. Obviamente un país que tiene una sensibilidad especial del pueblo ecuatoriano, pero que había sido bombardeado como el resto de los países de América Latina, con el dios del mercado como principio, con la política neoliberal, con que la izquierda iba a desbaratar la economía en el país, y ha pasado todo lo contrario. Sensibilidad y complejidad, porque Ecuador, al igual que Bolivia, es un país con una población indígena alta, y eso le da una complejidad tremenda. Recordemos que muchas de estas etnias
no se sienten ecuatorianos como tal, sino de esa etnia. Esa es su nacionalidad, esa es su nación, esa es su cultura. Y eso es muy importante y creo que ha sido otro de los logros de Correa, es haber navegado muy bien, como le va, en medio de esas complejidades. No solo... Complejidades que implican en ciertos momentos apoyo a su política por parte de los movimientos indígenas y en otros momentos rechazo a esa política. Bueno, en la última cumbre del ALBA él hablaba de la ultraizquierda, del daño que le ha hecho, eso que se llama, ese fenómeno que se llama la ultraizquierda, que son fuerzas, vamos a decir, extremistas dentro de la izquierda, que como nunca han sido gobierno, yo lo decía creo que en una mesa redonda anterior, no saben que, a veces yo digo que el líder revolucionario tiene que tener la cabeza en el cielo pero los pies en la tierra. O sea, la política, ejercer la política, la actividad política te pone condiciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, como lo que Correa dice, ¿cómo vamos a hacer un mendigo sentado encima de una mina de oro? Y hago referencia al tema de las minas, las riquezas que tiene, porque es una de las propuestas de esta ultraizquierda que ha tenido que navegar. Es decir, no solamente con una derecha que es la más, vamos a decir, la más conservadora de América Latina, la derecha ecuatoriana, sino también con esas fuerzas ultraizquierdas y también con algunos sectores indígenas que no han interpretado aún la importancia del proyecto que se desarrolla en Ecuador, a pesar de que ha sido el mejor presidente que ha tenido ese país. Un proyecto que, como tiene al frente a un economista, pues tiene también un cariz económico importante. Y aunque siempre los magnates como Álvaro Noboa pues decían que no llegaría a buen término un gobierno de Correa, ha cambiado también la dinámica económica de ese país, la Revolución Ciudadana. Yo creo que hoy hasta la oligarquía ecuatoriana debe sentirse agradecida con Correa, porque por ejemplo ha aumentado el consumo interno en el país porque los ecuatorianos han mejorado su calidad de vida. Más de 1 millón de ecuatorianos en solo 6 años, del 2006 al 2002, han salido de la pobreza. Y eso indirectamente incluso repercute en los grandes negocios del país, porque obviamente estamos hablando, vamos a hablar en términos de mercado, un mercado local mucho más preparado para consumir. Pero no nos vamos a centrar en eso. El problema es que Ecuador, que es uno de los 5 países que más crece en América Latina, tiene un crecimiento muy diferente, por ejemplo, lo que puede tener Chile, lo que puede tener México, que son economías que crecen, y es que tiene un crecimiento con calidad, que se le llama un crecimiento con calidad. Un país que crece en términos macroeconómicos, en Producto Interno Bruto, pero que crece también en cuestiones sociales. Fíjense que el motor, todos estos años, del crecimiento económico de Ecuador ha sido el gasto social. El gasto social, que en otra economía quizás un poco mal manejada podría causar inflación, podría causar ciertos desajustes en la economía, sin embargo no. Incluso ahora estaba leyendo el dato que este primer trimestre de este año ha crecido un 3 y tanto %, pero ese crecimiento se debe, sobre todo, fíjense que el manejo se ha hecho de la economía, al sector no petrolero, a las exportaciones no petroleras, que ha sido un objetivo. El petróleo es el principal sector exportable de Ecuador y quiere diversificar esa economía, y miren cómo lo está logrando. A propósito de eso, había declaraciones, a finales de julio hubo unas declaraciones del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, cuando se daba a conocer el último índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, y Ecuador era felicitado por el PNUD de Naciones Unidas porque se consideraba que era el país que más había avanzado en ese índice del 2007 al 2012 y se había convertido de hecho Ecuador en América Latina en el segundo país con mejor desempeño en la reducción de la pobreza después de Venezuela. Decía el canciller Patiño que en la actualidad muchos países de América Latina han virado el mapa de discusión de las políticas de desarrollo, que en el pasado estaban ligadas al denominado consenso de Washington y a ver al mercado como la única forma de entender el progreso. En la actualidad, señaló, hay países progresistas que han adoptado otra visión de desarrollo, en la que el ser humano se convierte en el centro de la discusión por encima del capital. Yo creo que, a ver, no solamente se trata de saldar, vamos a decir, viejas deudas sociales que tiene Ecuador, como lo tienen muchos países latinoamericanos. El problema es que Correa y esa revolución ciudadana está pensando también en el futuro. Está pensando en, vamos a decir, la sostenibilidad del proyecto. Para sostener un proyecto revolucionario, a ver, ¿cuándo se concreta una revolución? Es cuando llega aquí. O sea, tú puedes hacer muchas transformaciones sociales, puedes nacionalizar empresas, puedes defender las riquezas del país, puedes dar la educación gratis, puedes dar la salud gratis, pero si la revolución no llega aquí,
no llega, o sea, no se concreta la revolución. Por eso es tan importante la cultura. Y es por eso que se gasta tanto dinero o se aumentan los presupuestos, se ha aumentado. O sea, en educación superior nada más representa el 1,8% del Producto Interno Bruto. Fíjense, no estamos hablando de la educación, estamos hablando de un sector muy específico de la educación Y no superior. estamos hablando del presupuesto, estamos hablando del Producto Interno Bruto. Pero además, para que tengan una idea, se gasta hoy en educación superior más de 5 veces de lo que se gastaba antes que llegara Rafael Correa. Estás preparando gente, estás preparando ingenieros, científicos. Y esto viene muy a tono con lo que ha dicho Correa de que América Latina debería ser un continente con más inversión en tecnología e innovación, porque tiene muchos recursos naturales, muchas materias primas que van así en su calidad de materia prima a otros países, o sea, y no se industrializa. Estamos hablando de eso. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, para hacer una comparación de lo que sucede en Chile con esa educación de tan poca calidad, lo primero que hay que señalarle al sistema político chileno es que está destruyendo, o sea, está como autodestruyéndose, ¿no? Porque no está garantizando a chilenos que sean capaces de llevar el país o de construir un país mejor en un futuro. Y eso es de lo que se trata, yo creo que en Ecuador, sobre todo, de garantizar el proceso y además de saldar viejas deudas sociales que indiscutiblemente No por gusto, hoy se daba a conocer la primera encuesta iberoamericana de juventud, que a propósito de que estamos hoy celebrando el Día Internacional de la Juventud, y señalaba que los jóvenes ecuatorianos se consideran los más optimistas entre los iberoamericanos. Dice que casi un 77% de los ecuatorianos de jóvenes se declararon muy optimistas sobre el futuro, y tiene que ver con esa posibilidad que se le va abriendo de desarrollo a grandes capas de la población que nunca antes tuvieron esas posibilidades. Sí, pero tiene que ver incluso mucho más allá de las posibilidades que se dan en materia de educación. Porque si usted, por ejemplo, le dan la posibilidad de estudiar gratuitamente, incluso le garantizan una educación de calidad desde vamos a decir, desde preescolar hasta la universidad, y sin embargo usted después no ve que tiene futuro dentro del país, o sea, no se hace mucho. Eso tiene que ver también con el apoyo que le dan los ecuatorianos al proyecto de país. O sea, con las perspectivas que existen en el país de un mejor país, de un mayor desarrollo. Y hay algo que es importantísimo, yo creo que Correa lo decía hace unas horas también, bueno, en este mismo acto que se celebró el sábado, que todo esto se ha logrado en materia económica, porque ahí están los índices macroeconómicos que son excelentes, o sea, los datos macroeconómicos, con una economía dolarizada. Ecuador no tiene moneda propia. Ecuador, producto de las políticas neoliberales, tiene como moneda local, vamos a decir así, el dólar, y eso le da un grado de dependencia tremenda a todo ese sistema financiero internacional. Lo que sucede en Estados Unidos afecta a Ecuador, por ejemplo, y sabemos que la situación está muy buena por Estados Unidos porque tienen la misma moneda, y eso ha hecho, vamos a decir, ha imposibilitado quizás que el gobierno de Correa haya hecho mucho más, no haya hecho lo que haya querido hacer a estas alturas. Eso sí, sin embargo, pues tiene un impacto, pudiéramos decir, en el propósito de hacer más, como tú has dicho, pero hay que resaltar en el ámbito latinoamericano lo que en toda esta materia social ha venido haciendo el gobierno ecuatoriano, reconocido ya incluso por las autoridades de Naciones Unidas. Pero yo creo que también ha sido importante a lo largo de estos años de la Revolución Ciudadana el impacto, la presencia, el liderazgo que Ecuador ha ido asumiendo también en el proceso integrador de América Latina, entre la avanzada de ese proceso integrador. Con un papel yo creo que muy específico. A ver, yo creo que las revoluciones, los procesos políticos, los procesos sociales tienen que conceptualizarse. O sea, tienen que saber de dónde vienen y hacia dónde van sobre todo y cuáles son sus rasgos fundamentales. Porque es el sentido, es la brújula, ¿no? Y en ese sentido, Correa, con su inteligencia indiscutible, con su preparación, yo hablaba el otro día con Cristina, bueno, en la página oficial del gobierno ecuatoriano aparece el currículum de Correa y es una cosa aplastante para todo aquel que tenga, vamos a decir, aspiraciones académicas. Ha ayudado a encontrar ese camino. O sea, es un hombre que ha teorizado estos procesos de cambio, estos procesos incluso de integración latinoamericana, los ha teorizado. Y obviamente, una cosa muy buena que tiene también y que es un gran aporte es que pertenece al núcleo duro, a las revoluciones reales que tienen lugar hoy en América Latina. Yo lo comentaba contigo. América Latina hoy se mueve, vamos a decir, estamos en presencia de una América Latina que se mueve en 3 velocidades. Hay un núcleo duro que lo constituye Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Cuba, incluye ahí, aunque bueno, la historia de Cuba es un poco diferente, yo creo que es un punto y aparte, que son los países que tienen los procesos más radicales. Hay otro grupo de países, entre los cuales está Argentina, está Brasil, Uruguay, que tienen características un poco diferentes por condiciones muy internas también, que son gobiernos progresistas también, pero que no llegan a ser como tal revoluciones, aunque hay cambios importantes ahí. Y está, por supuesto, los gobiernos de derecha. Ecuador pertenece a ese núcleo duro, que es el que está marcando el ritmo. Porque cuando nosotros hablamos hoy de las estructuras de integración latinoamericanas, UNASUR, la CELAC, y vemos lo que se ha logrado, vemos el consenso que se ha logrado en materia de política exterior, vemos los matices que son evidentes de estructuras de integración progresistas, revolucionarias, porque no es la primera vez que América Latina se integra. Mecanismo de integración ha existido mucho. La historia de nosotros está, de América Latina me refiero, cargada de iniciativas, pero eran iniciativas neoliberales, la CAN, por ejemplo. Pero estamos ante una historia diferente y eso se debe precisamente al papel de Venezuela, de Ecuador, que son, bueno, de Bolivia, por supuesto, que han tenido un papel fundamental en ese sentido. Y el reforzamiento también de ese sentimiento antiimperialista que Ecuador le ha dado a todo este proceso. Recordar que Ecuador primero denunció la ilegalidad de la deuda que estaba pagando, después pues sacó a la base norteamericana de Manta y finalmente enfrentó ese intento norteamericano apoyado por Álvaro Uribe de llevar a extender la guerra, el conflicto colombiano hasta Ecuador. Recordar lo que pasó en Sucumbíos y la muerte del comandante guerrillero colombiano Raúl Reyes y la agresión que fue a la soberanía ecuatoriana y que Correa enfrentó resueltamente y llevó a un debate importante dentro de la comunidad latinoamericana. Posiciones muy firmes, por ejemplo, con respecto a Cuba y la OEA, la cumbre de las Américas, posiciones muy firmes cuando el golpe de Estado en Honduras y cuando el golpe de Estado en Paraguay. Obviamente Ecuador ha aportado en eso, pero Ecuador también, y sobre todo Correa, ha dicho qué es lo que hay que hacer. Porque sí, se sabe, América Latina tiene que cambiar, o sea, hay que unirse, pero bueno, ¿cuál es el camino? Y ahí está Correa. Correa dice, oye, hay que cambiar, por ejemplo, los tratados de inversión, que son un mecanismo de las grandes transnacionales. Las cortes de arbitrio. Hay que cambiar las cortes de arbitraje, hay que cambiar, por ejemplo, todo el sistema interamericano de derechos humanos, porque son, a ver, hoy, en fin, quizás no vayan a torpedear el proceso, no lo van a condenar a muerte, pero son, vamos a decir, que nichos que sí aprovecha la derecha. Porque la derecha latinoamericana, ya que no está en el poder, ya que pierde legitimidad, que pierde terreno en el campo político, ¿hacia dónde acude? Hacia la OEA. Eso lo hace la derecha ecuatoriana, pero lo hace la derecha venezolana también. Y la boliviana. La derecha boliviana, la derecha nicaragüense, toda la derecha lo hace. Y en ese sentido ha sido el gran aporte de Correa, decir, esto es lo que hay que cambiar, este es el camino. Bueno, yo creo que ahí están las grandes realizaciones también. Por supuesto, los grandes retos, porque como tú decías, no le faltan enemigos al proceso ecuatoriano. Y es un proceso en marcha, en evolución, o sea, solamente no llega ni a 10 años aún. Y que también pues tiene el gran reto, por supuesto, de trabajar. Se hablaba ahora, había un gran debate sobre si la reelección indefinida o no iría como propuesta a partir de que los alcaldes y los podían hacer. Bueno, se hablaba, bueno, vamos entonces a posibilitar que todos los cargos electivos sean electos o tengan la posibilidad de la reelección indefinida. Esto era una especie de pulseo que había hecho la dirección de Alianza País, pero que de hecho es un debate político en el que se está ahora en Ecuador, que el presidente Correa dice que él termina en el año 17, pero que ella pone en la agenda política un problema, y es el tema del liderazgo y la continuidad del liderazgo y la figura política como tal, el político como centro del proceso, porque realmente, a ver, quizás Correa no se quiera reelegir, de hecho lo ha dicho, no le interesa, pero ¿quién duda que sigue siendo un político necesario? O sea, ¿quién duda que dentro de estos 4 años, cuando ya termine su mandato, no sea necesario o quizás aún más necesario al frente del país? Esas son cosas que hay que pensar y creo que son cosas que la Revolución Ciudadana va a comenzar a reflexionar a partir de ahora. Yo sí creo que el mayor logro de Correa está en esa alta popularidad a pesar de todo lo que tiene en contra. Cuando Correa habla, por ejemplo, del tema... Incluyendo a los grandes medios. El tema de los grandes medios. La lucha que ha significado la batalla enfrentarse con los grandes medios, sin embargo, que un pueblo acostumbrado a creer lo que dice la televisión, le crea al presidente y que no le crea a la televisión, a los grandes medios.
eso es un logro grande que se nota con el día a día, ¿no? Con los cambios evidentes del país. Y una batalla que también da desde los propios medios del Estado el presidente Correa, estas reflexiones todos los sábados con la población ecuatoriana y, por supuesto, ese hecho de que la realidad está ahí, se puede palpar, los cambios se dan en Ecuador y eso es lo que percibe ese pueblo. La Revolución Ciudadana como un proceso que ha cambiado, ha transformado a Ecuador y que todavía tiene mucho camino por delante. Gracias, Oliver, por compartir con nosotros este primer segmento de la Mesa Redonda y yo los invito a que ustedes nos sigan acompañando. Latinoamericanos hemos andado tan cerca, nunca. Yo no sé si es la sedimentación de las viejas luchas que han ido creando una especie de fertilidad en el suelo social, que ahora aparece en esta coyuntura expresada con gobiernos que son de un signo, de otro, unos más a izquierda, otros más al centro, otros de centro izquierda, a otros que se pueden catalogar más de derecha y sin embargo concuerdan en ciertas decisiones. Ojalá que seamos humildes, que no seamos dogmáticos, que no seamos sectarios, que con el que tenemos diferencia no le andemos refregando la diferencia en los hijos, que nos demos cuenta que nos precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Usted lo vio aquí en La Mesa Redonda. Bueno, y en esta mesa comenzando la semana, como es habitual los lunes, tenemos a Reinaldo Taladrid, que esta vez trae un invitado y un tema de su interés. Escuchemos a Taladrid en la esquina. Efectivamente, estamos aquí en la esquina y hoy les propongo hacer algo. Vamos a tomar una noticia que le dio la vuelta al mundo hace unos meses y tratar de descomponerla, pero sobre todo ver lo que no se dijo en esos días. En abril de este año, el presidente Obama convocó una conferencia de prensa en la Casa Blanca y anunció que el gobierno iba a invertir 110 millones de dólares en la iniciativa BRAIN, por las siglas en inglés, y que juega con cerebro. Esto no es nada más y nada menos que el llamado mapeo cerebral, o sea, hacer el mapa completo, detallado, al detalle del cerebro humano del que tanto se habla. En aquellos días se leyeron adjetivos como paso trascendente, como que esto era solo comparable a cuando el otro presidente de Estados Unidos, Clinton, anunció lo del ADN, que habían encontrado la secuencia completa, etcétera, etcétera. Pero revisando y escarbando un poquito en esos días, encontré algo que me llamó la atención y me preocupó, ¿por qué no? Y era que del presupuesto de estos 110 millones, casi 2/3 iban a parar a los militares. Y buscando un poco más, vean lo que encontré. Eso que están viendo ahí nos dice que de todo el dinero que va a parar a este presupuesto, que tiene este proyecto, vean, lo que está en naranja es NIH, eso es Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos por su sigla en inglés. O sea, es la entidad estatal de salud, ¿verdad? Bien, esa gente tiene solamente el 17,54%. Pero DARPA, que es el azulito claro, eso que dice DARPA, esos son los militares, tienen el 22% prácticamente del total de este presupuesto. Y otro comprende, tengo entendido, fuentes privadas también, por eso no está ahí solamente los 110 millones, ahí hay más dinero, el 60%. Pero vean cómo del presupuesto, ya podemos regresar aquí, que anunció Obama, la mayoría iba a parar a los militares. Y yo me pregunté, ¿cómo una cosa que, como el mapeo cerebral, que se dice que es trascendente, si la ponen en manos de los militares, qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Bueno,
Para eso busqué ayuda a los especialistas y tengo el placer de tener conmigo hoy para que me ayude en esta aventura de desentrañar este misterio al doctor Peter Valdés, subdirector del Centro Nacional de Neurociencia Cuba. Bienvenido a esta aventura aquí en la esquina, doctor. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué hay con esto que acabo de explicar? Bueno, lo primero que hay que comprender es que no es cierto que este sea el proyecto de mapeo del cerebro. Es decir, es un proyecto de mapeo del cerebro. De hecho, ya hace más de 2 décadas que existen proyectos de mapeo cerebral. En la próxima pantalla podemos ver el ejemplo de 2 que están actuales. A la izquierda es uno alemán-canadiense que toma el cerebro de una persona, es decir, en post-mortem, es decir, después de muerto, y lo lasquea cada milésima de milímetro para después fotografiarlo, ponerlo escaneado dentro de una computadora y ya hay un volumen de información que es más que la de todo el Internet en este momento. Con lo que se ha logrado, no se ha terminado de lasquear. No, y con este cerebro sí se terminó, de lasquear, empieza por el segundo. Y entonces esto plantea... Perdón, pero para tener una idea, usted dice que con la información que han sacado de este cerebro lasqueado, sí, se tiene más información que todo lo que hay en Internet de cualquier tema, de todos los temas juntos que hay en Internet. Sí, porque ¿dónde se complica el problema? No solamente en la información en cada sitio del cerebro, sino de todas las conexiones entre las neuronas. Y esto se hacía antes del anuncio de Obama. Esto se hacía desde antes, esto es un proyecto que lleva como 5 años de ejecución. A la derecha de la pantalla podemos ver otro muy similar que tiene que ver con las conexiones. Este es cubano, este es el proyecto cubano de mapeo cerebral. ¿En qué año empezaron? Que empezamos en el 2004 y es un proyecto, ahí podemos ver, por ejemplo, arriba el cerebro de una persona, las conexiones normales, y abajo una persona que tuvo un accidente y ya no reconoce cara. Por tanto, estos proyectos que hay han originado, incluso desde el 94, podemos ver en una imagen, una organización que se llama la Organización Mundial de Mapeo Cerebral. Ahí están las siglas en inglés. ¿Y existe desde qué año? ¿Desde los 90? Desde los 90 existe. ¿Qué hace esta organización? Esta organización agrupa a toda la gente que trabaja en mapeo cerebral. Por lo tanto, no es verdad que este es el único proyecto de mapeo cerebral. Ahora, eso no es quitarle la importancia a lo que intenta hacer. ¿Qué pretende hacer este proyecto? Incluso está en el nombre que se compuso, el acrónimo, que es neurotecnología. Podemos ver en la próxima imagen 2 ejemplos del tipo de neurotecnología que se puede hacer. A la izquierda se ve unos electrodos para medir la actividad eléctrica del cerebro, que se puede comparar con el tamaño de una moneda. Se aspira a poder registrar cada impulso nervioso de todo el cerebro, primero de ratones y en unos 5 años del ser humano, de poder recogerlo todo. A la derecha se ve otra tecnología nueva, por eso se llama neurotecnología, que consiste en la modificación genética de las neuronas para que respondan apagando o prendiéndose de acuerdo al color de la luz que se da, y esos son unos electrodos que en realidad son optodos, o sea, lo que emiten luz para ello. Estas neurotecnologías, ¿por qué se dice que es una gran cosa? Porque van a permitir desarrollar dispositivos que permitan resolver muchos problemas de enfermedades cerebrales. En la próxima pantalla vamos a ver 2 ejemplos muy recientes. Uno a la izquierda es un implante de oído que en realidad es similar a los implantes cocleares que ya, por ejemplo, en el país ya se están implantando, pero que permite incluso oír ultrasonido. A la derecha vemos los circuitos cerebrales que se pueden estimular para tratar de controlar la depresión. De esto no vamos a... pero estos son los beneficios posibles. O sea, todo esto puede salir de los proyectos de mapeo cerebral. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Y bueno, el proyecto de los Estados Unidos promete ir en esta dirección. Ahora, pero a mí me preocupó eso de que si es un mapeo cerebral para la ciencia y le dan la mayoría del dinero a los militares, no puede haber otros usos. Claro, y esa es la preocupación. Ahora, este patrón de que la mayor parte del dinero de investigación lo manejan los militares, porque lo que hacen es que lo manejan y después pueden usarlo internamente o subcontratarlo. Ahí se ve. Eso es en las últimas décadas del dinero de investigación de Estados Unidos. Más del 56%, alrededor del 56%, es precisamente para
la defensa. Eso incluye todo lo que se destina por parte del gobierno de Estados Unidos a investigar en todo, en salud, en agricultura, en todo. Ese es el diagrama en el general. espacio, está incluida la NASA ahí. Ahí y está. los militares tienen más que todos los demás juntos. Todos los demás juntos, y la salud pública, o sea, las cuestiones de salud, solo un 28%. Ahora, ¿por qué esto preocupa? Porque si bien es verdad que de estos usos militares pueden salir cosas buenas, al mismo tiempo hay antecedentes muy peligrosos. Y podemos ver algunos ejemplos que yo he traído. A la izquierda, un documento declasificado de experimentos que se sepa del 53 al 73, del llamado proyecto MK Ultra, que usaba agentes alucinógenos, LSD, en soldados americanos y canadienses de forma no ética. A la derecha... No, le daban LSD a los soldados para ver si podían llevarlos a hacer cosas que no harían normalmente. Era un proyecto en general, ese Sí, era un MK ejemplo Ultra. de control de la mente. Hay una película de Mel Gibson excelente que se llama así, sobre el proyecto MK Ultra, muy bueno. Porque esto es una preocupación enorme. Ahora, a la derecha, de la misma diapositiva, vemos una cosa actual. Esto es de un video del Departamento de Seguridad de Estados Homeland Security, ¿no? de esta gente de Estados Unidos, que son un dispositivo móvil, ahí podemos verlo allá atrás, en el cual pueden tratar de predecir, simplemente fotografiando a la gente y viendo sus reacciones, si intentan hacer algo hostil. Pero eso no es la película de Tom Cruise, Minority Report. Bueno, precisamente podemos ver que la revista Nature, que es una de las dos más famosas, de las más importantes en ciencia, se burlaba de este concepto poniendo una imagen precisamente de esa película de Minority Report. O sea que este es un aparato que si se lo aplica a una persona permite determinar si tiene intención de hacer algo violento. Sí. Eso ¿Y ya existe ese aparato? No se sabe. Es decir, ahí está el problema. Los militares manejan ese dinero, esa se tecnología, maneja, se está ensayando. y no se sabe. No se sabe, en primer lugar, si funciona, y en segundo lugar, no se sabe a qué mal uso puede conducir, porque la propia película es una alegoría sobre los malos usos que pudiera tener, tratar de predecir lo que alguien va a hacer. Ahora, ¿y esto tiene repercusión cuando se reúnen los neurocientíficos del mundo? ¿Cómo no? Recientemente se realizó el último congreso, en junio, de la Organización Mundial de Mapeo Cerebral, que podemos ver ahí. Fue ahí Seattle en este año, en 2013. Sí. Y usted lo estoy mirando ahí, Pedro Valdés Sosa. Bueno, este es del cartel. El comité del Congreso Mundial, usted estaba ahí. Sí, yo estaba ahí. A ver, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó incluso que el director del Instituto Nacional de Salud Mental, que lo vemos ahí, Tom Insel, el doctor Tom Insel, fue a explicar el proyecto y a pedir criterios. Ahí, públicamente, una de las preguntas que se le hizo es cómo garantizaban que esto realmente tuviera una traducción para ayudar a la gente. Y de esas discusiones salió la idea de que era imprescindible crear un comité de ética. De hecho, me encargaron a mí de coordinar para el próximo congreso. Pero esto es un tema que está resurgiendo en todas partes. Ese comité de ética que usted preside es de nivel mundial. Este es de esta organización. De la Organización Mundial de Mapeo Cerebral. ¿Y qué va a hacer ese comité de ética? Está en consonancia con una preocupación que es similar a la que hubo cuando surgió la biotecnología, que es que cuál era el uso ético adecuado de las técnicas de ingeniería genética, etcétera. Bueno, aquí es cuáles son los usos éticos de toda esta neurotecnología. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero yo quiero preguntarle, ¿y si los militares manejan eso, no dicen que es secreto entonces y que no pueden darle? Bueno, por eso hay un llamado de varias organizaciones, y nosotros nos vamos a sumar a eso, de que esta investigación sea lo más pública posible, y de hecho hay un consejo inglés que se llama el Consejo de Nuffield, de bioética, que está haciendo un llamado de que no se use ningún tipo de tecnología de este tipo para fines militares. Pero para otro programa, porque ya se nos acabó el tiempo en este, dejamos la pregunta, ¿y cómo se garantiza que eso no ocurra, lo que ustedes quieren? Difícil. Es muy difícil, pero es un tema de vigilancia de todos los científicos de buena voluntad del mundo. De todas maneras, es un paso trascendente cuando se haga mapeo cerebral, ¿no? Es indudablemente un paso trascendente que puede ser muy beneficioso para la humanidad. Muchísimas gracias. Doctor Pedro Valdés, o Peter Valdés, como cariñosamente se le dice, subdirector del Centro de Neurociencia de Cuba, y este es un tema que, por supuesto, continuaremos en otro momento. Así que, terminada la esquina, descompusimos bien, le pasamos el bisturí, la vieja noticia la logramos descomponer y regresamos a la mesa.
gracias a Taladría, al profesor Peter Valdés, por su disertación acá en nuestra mesa redonda hoy en la sección de la esquina. Un interesante tema este del mapeo cerebral. Y ahora continuamos en nuestra mirada al mundo a inicio de semana, dirigiéndonos hacia Siria, el próximo objetivo de nuestro análisis, y para ello me estará acompañando aquí en nuestra mesa redonda el colega Leonel Nodal, analista de temas internacionales, corresponsal de prensa latina durante varios años allí en la zona del Oriente Medio. Les propongo ver un material sobre lo que está ocurriendo en Siria y después estaremos hablando con Leonel sobre los acontecimientos más recientes. Al menos 9 muertos y decenas de heridos dejó una serie de atentados en varias ciudades sirias. En la provincia de Hama, 4 personas murieron cuando un coche bomba explotó en la carretera que une a las localidades de Al-Nakur y Al-Bakseh. Otros 3 ciudadanos murieron en un ataque con morteros contra un colegio en un barrio de la capital Damasco. La agencia oficial Sanaa informa que también estalló una bomba en la provincia de Alepo, un hecho en el que murieron 2 civiles. Un vídeo amateur subido a internet muestra una dura batalla en la ciudad de Deir al-Zor entre los rebeldes y las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. En el vídeo se puede ver a los rebeldes comentando que han capturado un tanque de las fuerzas del gobierno. El Observatorio de los Derechos Humanos para Siria, situado en el Reino Unido, y los comités locales para la coordinación han comentado que los rebeldes lanzaron este domingo una ofensiva contra la ciudad y que varios aviones militares sirios también llevaron a cabo varios bombardeos en la zona. Los activistas declararon que los rebeldes mataron a 7 soldados y capturaron a varios más. La agencia de noticias estatal Sana informó de que las fuerzas del gobierno mataron a varios terroristas en Deir al-Zor, entre los que se encontraban combatientes extranjeros. Bueno, las perspectivas de Telesur y la televisión china sobre lo que está ocurriendo en el terreno allí en Siria. ¿Cómo valorar, Leonel, a través de las noticias que van llegando, lo que está sucediendo en este conflicto interno en Siria? ¿En qué momento se encuentra ese enfrentamiento entre el gobierno y estas fuerzas diversas de la llamada oposición armada? Gracias, Randy. Bueno, en realidad esta parece ser una película o un episodio que se repite ya hace 2 años y medio. Estamos día por día casi cumpliendo 2 años y medio. Y el conflicto se eterniza. Por lo tanto, los reportes que se van dando diariamente de combates, enfrentamientos en una u otra zona, a mi modo de ver, dejan un mensaje bastante deplorable, porque solamente se quedan en la acción de guerra, en el número de muertos, algo que es difícil de contabilizar, que nos impide sacar conclusiones por sí mismos. Son datos aislados, cuando en realidad yo creo que lo que está faltando en este conflicto, en la información sobre este conflicto, es un enfoque cada día más profundo y sobre todo, cada cierto tiempo, como lo hacemos acá, volver a las raíces del problema. Este es un conflicto de profundas raíces económicas y geopolíticas. Nadie puede olvidar que que comenzó prácticamente de la nada, con unas pequeñas manifestaciones en una ciudad próxima a la frontera de Jordania, y que cuando todavía estaba presente allí el embajador de Estados Unidos, que a la vuelta de un año debió abandonar el país debido a las contradicciones propias de un conflicto como este, se convirtió en el coordinador de las reuniones de la oposición siria. Y hay informes recientes que ratifican que desde el año 2012 estaba la CIA dando el entrenamiento a esos que después se convirtieron en las fuerzas rebeldes armadas, ¿no? Hace 2 años empezamos a informar sobre esto y hablábamos de la entrada, del ingreso de mercenarios, de la presencia de agentes de la CIA, de los cuerpos de inteligencia militar británicos, franceses. Hubo un entusiasmo. Se creyó que este conflicto podría saldarse con la entrada de 3.000, 4.000 mercenarios que derrumbarían a un régimen que se calificaba de impopular. El punto de partida de la confrontación con el gobierno sirio es que después de casi 40 años en el poder, el partido Baas, socialista árabe de Siria,
el desgaste lo llevaría a desmoronarse. Y lo cierto es que a pesar de la campaña de instigación sectaria, de la instigación de divisiones confesionales entre musulmanes sunitas y chiitas, o entre musulmanes y cristianos y drusos y el resto de las minorías que habitan en Siria, realmente no han podido estos proyectos, estos planes, avanzar en la conquista de la mayoría de la población siria. A pesar de la campaña de demolición mediática que siempre está precediendo estos intentos de dominación de otros países. Bueno, si uno se pone a leer, la gran prensa internacional es una prensa dominada por los sectores de poder en los grandes países capitalistas. Es decir, la gran prensa es la gran prensa de Estados Unidos, la gran prensa británica, la francesa, etcétera. Y ellos marcan las diferencias, marcan hacia dónde debe estar la simpatía de la población, de la opinión pública. E incluso aquellos que se tratan de vender como más objetivos. Hace poco leía un artículo en The Economist de una periodista respetada por su objetividad, caracterizada por su conocimiento del terreno, porque estuvo viviendo en Damasco durante algunos años antes de la irrupción del conflicto, y que afortunadamente para ella, no lo dice, no lo subraya, tiene la posibilidad de entrar al país, radicarse en Damasco, pasarse un mes, visitar distintas zonas de conflicto. Eso, que en cualquiera otras condiciones de conflicto para un corresponsal extranjero es arriesgar su propia vida, si quiere, para ella es fácil, no le cuesta nada. Incluso admite que la han aconsejado las postas, los puestos militares que hay en los caminos, en las carreteras, no siga por aquí, no vaya por allá. Y bueno, ¿qué está reportando hoy, 2 años y medio después de haberse iniciado este conflicto? Damasco se mantiene relativamente calma, bajo control. Hay un funcionamiento normal de la ciudad. Los niños van a la escuela, las mujeres salen a las calles, se visten, se peinan, se arreglan. Hay modas, hay fiestas, hay restaurantes, todo funciona. El conflicto se ha agudizado sobre todo en ciudades... En las ciudades fronterizas, ¿no? En las ciudades fronterizas, tanto en la frontera norte con Turquía, que de una manera abierta, desembosada, ha dado todo su apoyo a la oposición militar armada, dejando abierta la posibilidad de un conflicto bilateral, porque cualquier país que apoya a un grupo armado de otro tiene está corriendo el riesgo de entrar en guerra. No olvidemos que desde finales del año pasado están instalados en Turquía esperando el momento oportuno. Se ha quedado aquello congelado ahí, los famosos cohetes Patriot que movilizaron los Estados Unidos y la OTAN desde Holanda y desde Gran Bretaña. Y ahí están esperando que de alguna manera la OTAN consiguiera que en Naciones Unidas, porque de otro modo no se podría echar a andar ese mecanismo, decidiera que en Siria debería instalarse una zona de exclusión aérea. Algo que también pues está presente en lo que ocurre en los otros puestos fronterizos. También hay Patriots en Jordania, y por supuesto la otra frontera es la frontera israelí, muy importante. Israel incluso ha hecho algunos amagos de acciones militares. Ha habido algunos ataques con aviación. Ataques con la aviación. La frontera libanesa prácticamente abierta a la entrada de pertrechos a estas fuerzas opositoras internas, que cada día más son reconocidas con 2 o 3 características importantes. Mercenarios, extranjeros. Hoy se dice que acaba de morir un cabecilla lo está señalando a Hispan TV, la televisión iraní, que acaba de morir uno de los cabecillas de los rebeldes armados, que era un ciudadano de nacionalidad alemana, conocido como Abu Said al-Almani, y que estaba integrando estas fuerzas de los llamados, la llamada oposición armada, y que había sido causante del asesinato de varios ciudadanos sirios. Una de las manipulaciones más violentas que se ejerce contra el pueblo sirio, porque a fin de cuentas esta es una guerra contra el pueblo sirio. Esta es una guerra
donde si el pueblo sirio hubiera querido derrocar a ese gobierno, no hubiera cesado en sus manifestaciones. Hubo manifestaciones políticas en las calles al comienzo, a favor y en contra. Y el gobierno hizo una serie de medidas, tomó una serie de medidas para normalizar ese proceso y que se canalizaran aquellas fuerzas opositoras a través de procesos electorales, manifestaciones. Sin embargo, iba a decir, una de las mentiras o una de las verdades que se oculta es precisamente un informe de Naciones Unidas por un grupo especialmente creado para eso, que detectó la presencia de más de 27 nacionalidades, individuos de 27 nacionalidades combatiendo dentro de las fuerzas opositoras, rebeldes. Individuos militares, especialistas en armas, francotiradores, especialistas en terrorismo. Es un conflicto también propicio para los mercenarios. Y además la llegada de armas desde las fronteras que se procedentes de otros países. Estos individuos se autoproclaman musulmanes que van a hacer la guerra santa a Siria contra un régimen que ellos califican de hereje. Los llamados yihadistas le han declarado esa guerra y de repente, ahora mismo, hasta los propios Estados Unidos, de manera oficial, una vocera del Departamento de Estado, en referencia a los ataques estos terroristas que ocurren a diario en Irak, ha reconocido que, bueno, esto es parte de una alianza entre Al-Qaeda y el principal grupo terrorista islámico extremista que hay operando en Siria, que se llama Al-Nusra, que se han unido para crear un llamado emirato islámico en la zona fronteriza. O sea, que hay frontera de Siria con Irak y por ahí están también. En esa zona están ellos trasegando armas a su antojo, desde Turquía también. Ahora que hablas de la declaración de la vocera norteamericana, hubo una reciente reunión entre el secretario de Estado norteamericano y el canciller ruso, y uno de los temas que abordaron fue también el tema sirio, y Estados Unidos y Rusia parecen las antípodas visibles, podríamos decir, los voceros visibles de posiciones diferentes en el caso de Siria. Bueno, por eso decía al principio que este es un conflicto que tiene también una importancia geopolítica internacional muy importante. Rusia, después de lo ocurrido en Libia y teniendo en cuenta sus relaciones tradicionales con el Estado sirio, del cual es un proveedor legal y tradicional de armamentos y para la defensa de Siria, tampoco se puede olvidar que Siria es uno de los países de la línea de confrontación con Israel, que estuvo involucrada en 3 conflictos militares con Israel, que tiene un armisticio y una zona de su territorio, que son las alturas del Golán, ocupadas ilegalmente por Israel. Bueno, Rusia declaró su voluntad de evitar por todos los medios que se repitiera en Siria lo que había ocurrido en Libia. Y segundo, de posibilitar una solución negociada de este conflicto. Estados Unidos ha hecho todo lo posible por violentar, por forzar la mano de Rusia y también de China, que es otro país que ha estado respaldando las posiciones de Rusia en el Consejo de Seguridad. Hoy día está claro que lo que se está registrando, de cierto modo, a juicio de muchos observadores internacionales, es una cierta retirada de parte de Estados Unidos de las posiciones extremas en las que comenzó, que asumió. Están buscando el acomodo necesario para aceptar una de las 5 alternativas que ellos habían contemplado como posibles salidas de este conflicto. Le ha fallado el plan de salida rápida. Al no poder derrocar fácilmente, rápidamente al gobierno de Bashar al-Assad, ni siquiera provocar la partición del país en 4 o 5 emiratos o califatos o mini estados. Ahora están por aceptar aparentemente la continuidad de Bashar al-Assad en el poder hasta la celebración de un proceso electoral en el que eventualmente él pudiera salir, cosa que no han logrado imponer como condición o como prerequisito. Ahora hablan alguna alternativa que pudiera ser un gobierno de tecnócratas, es decir, están buscando maneras de maniobrar frente al hecho de que en 2 años no han podido tumbar. Ellos acordaron armar a la oposición, pero al mismo tiempo han querido deslindarse de una parte de la oposición. Y de hecho ese es su propio enemigo, porque han tenido que admitir la división real de una oposición que no tiene objetivos ni patrióticos, ni revolucionarios, ni mucho menos como se quiere algunas veces intoxicar a la opinión pública internacional, simplemente
gente que desde posiciones extremas están haciendo el juego a Estados Unidos. Una situación sin dudas de mucho interés, lo que sigue ocurriendo en Siria. La violencia está presente, siguen pues reportándose muertes allí en el conflicto, pero lo real es que hay una mayor, podríamos decir, un mayor control en el terreno de las fuerzas del gobierno, y que Rusia ha mantenido firme en el ámbito internacional la posición sobre que esto no puede ser una solución que se negocie a espaldas del pueblo sirio. No puede haber tampoco armas que vayan a engrosar a las filas mercenarias de los ataques contra el pueblo sirio, y que tiene que ser una solución que en primer lugar defienda los intereses soberanos de ese país. Una información, un hecho que sin duda genera mucho interés y del que hablar, más que hablar en próximos momentos de nuestra mesa redonda. Te agradezco mucho, Leonel, haberme acompañado esta noche aquí en nuestro programa, y a ustedes los invito a que estén de nuevo con nosotros en una nueva mesa redonda. Esta noche a las 10:30, Canal Educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, hablando sobre Ecuador, y me despido con nuestras imágenes del día dedicadas al Día Internacional de la Juventud que estamos celebrando este 12 de agosto. Muy buenas noches.